Bueno, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mire, le anunciamos una clase que la estamos llamando Resoluciones y Sentencias, ¿verdad? Y esto está en la Escritura ahora. Está en la Escritura, en la oración de apóstoles. Entonces diga conmigo, resoluciones y sentencias. También vamos a hablar de profetas y apóstoles con ciudadanía dividida. Bendito el nombre de Jesús. Voy a pedirle a mi esposa que ore y nos bendiga la clase. ¿Amén? Buenas tardes, amados hermanos y hermanas del Señor. Es una bendición estar en este lugar con gente que ama, con gente apasionada por el Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este precioso día que el Señor nos regala. Padre, gracias en esta tarde, Jesús amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has sido, Señor, nuestra compañía siempre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, porque tú has puesto, Señor, en nuestro espíritu el anhelo, Señor, y el deseo, Señor, de estar en este lugar para recibir, Señor, lo que tú tienes asignado para cada uno. Gracias, Dios amado, te bendecimos y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le podemos dar nosotros un aplauso como de honra al Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Siéntense y voy primero a poner vamos a llamarlo así, como un fundamento, sería, como una base, como una plataforma. En la escritura la palabra sentencia tiene como un asidero jurídico, pero espiritual a la vez. Entonces, estos términos pueden variar, estoy leyendo mis notas, un poco de acuerdo a la traducción que usted use, ¿verdad? Sin embargo, en el sentido general va a permanecer. La palabra sentencia, cuando la usó el profeta Daniel, se escribió desde la lengua caldea, ¿verdad? Su transliteración es Pidman y significa, la imagen de esa palabra significa que es una sentencia, pero de naturaleza judicial. Esta palabra nos indica que una sentencia viene como respuesta al pedido de la iglesia o a una carta en la que nosotros le estamos consultando algo al Señor. Esa es la idea que tiene la palabra. Esa misma palabra se usó, y estoy hablando de la raíz etimológica, se usó en Ezequiel 5:11. Y allí cuando se lee en Ezequiel 5:11 dice por tanto. Entonces la palabra sentencia también es jurídica y espiritualmente un por tanto, ¿verdad? Y el por tanto ya es como la base desde la cual el juez está dictando ya la resolución de su sentencia. Resolución también se escribió desde la lengua caldea y propiamente significa una cuestión de ley y una decisión judicial. Entonces dijo el profeta Daniel, y usted dígalo conmigo, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que recuperar el entendimiento de saber que nuestra autoridad espiritual no es independiente a la autoridad espiritual asignada a los ángeles.
Incluso en el Apocalipsis aparece, cuando se rompe uno de los sellos, la manifestación de un ángel que tenía el Evangelio eterno. Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestro entendimiento, porque el Mesías, el Cordero, está preparando, ¿verdad?, los requisitos legales para poder manifestar su venida. Amén. Ok, entonces dice Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna el reino de los hombres? El Altísimo. Y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, entienda la mentalidad jurídica que nosotros tenemos que estar dispuestos a ejercer como iglesia. El principio de nuestra conferencia dijimos que cuando Abraham oró, Abraham ora al juez de toda la tierra, ¿verdad? Y hay asuntos que nosotros tenemos que aprender y a comparecer y a ejecutar nuestra oración a Dios como el juez de toda la tierra. Entonces dice en el Salmo 149, este es un atributo para el pueblo de Dios: exalten a Dios con sus gargantas y a espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillo y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio, diga conmigo, decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y le dijo el Señor al profeta Jeremías, por ejemplo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y usted dice, es que eso se lo dijeron a Jeremías, pero en Mateo el Señor Jesucristo dijo: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces la palabra hollar, cuando se usa en el hebreo bíblico y usted la lee dentro del Salmo 91, ¿cómo dice ahí? Hollarás, dice, al cachorro de león y al dragón. La palabra hollar significa: voy a caminar sobre los restos del enemigo. Les voy a dar una idea, ¿verdad? Y no la estoy diciendo a propósito de lo que está ocurriendo en otra nación. Hay mucho dolor en lo que está ocurriendo. No tomaría yo eso como ejemplo. Pero vamos a suponer que un ejército está tomando posición de un lugar. Entonces envían una artillería pesada y lo que quedan son unas ruinas, los destrozos. Entonces la palabra hollar significa caminar sobre las ruinas de lo que quedó del enemigo. Y después de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, no fue mucho lo que quedó de pie. Entonces diga conmigo: voy a caminar sobre las ruinas del enemigo. Entonces las mentiras del diablo tienen que ser ruinas sobre las que nosotros podemos caminar. Nosotros vamos a hollar esas cosas. Entonces cuando usted lea, la próxima vez que lea el Salmo 91, cuando lea esa parte, haga el ejercicio y diga: voy a caminar sobre las ruinas del enemigo. Aleluya, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está un poco, doctor, la respuesta que le prometí aquel día. Pero no diga amén solo porque sí. No, usted tiene que, ¿verdad?, estudiarla. Y si encuentra alguna debilidad en ella, entonces usted me escribe, porque eso a mí me vigoriza y me hace corregir, ¿verdad? Entonces, cuando el Eterno creó al hombre, diga conmigo: Dios lo bendijo. Ok. Eso es como que Dios le entregó una herencia, una facultad.
Y en esa bendición les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorearla. Son 4 facultades juntas. Eso es en Génesis 1:28, ¿verdad? Pero después que el hombre sale del huerto, entonces esa bendición Dios se la vuelve a dar a Noé, ¿verdad? Para que Noé reinicie el mandamiento. Pero cuando se bendice a Noé, se le dice así en Génesis 9:1: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Ya la facultad de señorear y sojuzgar no le fue dada a Noé, pero fue retenida dentro de Dios mismo. Dios nunca renunció a su dominio sobre la tierra y la creación. Si Dios no hubiera retenido su dominio, Dios no hubiera podido profetizar sobre la simiente de la mujer. Porque Dios solo puede legislar sobre aquello donde todavía Él conserva su dominio y su autoridad. Entonces la bendición a Noé y a sus hijos incluyó esas 2 facultades, ¿verdad? La facultad de sojuzgar y señorear no le fue entregada al enemigo, pero fue retenida diga conmigo, en el Cordero de Dios. ¿Por qué sabemos que fue retenida en el Cordero? Porque cuando el hombre sale del huerto, ¿verdad? Antes de salir del huerto, el hombre fue vestido, y fue vestido con un cordero, con la piel y la sangre del cordero. Por eso cuando Abel presentó su ofrenda, presentó la ofrenda que tenía que ver con el cordero. Y precisamente el nombre de Abel significa el Padre a través de él. No nos vamos a detener mucho a profundizar en eso, pero la Escritura dice en Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí la palabra principado no tiene nada que ver con los principados del enemigo, sino que tiene que ver con tronos y sillas de autoridad, ¿verdad? Diga conmigo: todo fue creado por medio de Él y para Él. El Cordero de Dios. Aleluya. Es grande nuestro Salvador. Es grande aquel que nos redimió con su sangre. Por eso el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, diga conmigo, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. La pregunta es: ¿dónde está usted? Diga conmigo: yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, cuando el apóstol Pablo reprendía, Pablo no le hacía así: reprendo a las potestades. No, Pablo le hacía así: reprendo a las potestades, porque Pablo estaba con Cristo, no en las regiones celestes, sino en lugares celestiales. Usted tiene que entender desde dónde usted ejerce su autoridad. Entonces, no ande reprendiendo mucho hacia el enemigo. Hágale así, levante su mano. Dice que Él lo ha puesto bajo la planta de nuestros pies. Aleluya. Esto hace crecer tu entendimiento y tu autoridad. Amén. Aleluya. Entonces vamos a hablar de un ejemplo, de una resolución. Y voy a tomar como ejemplo en Josué, capítulo 6, versos 26 y 27. Aprecio que estén tomando nota y no dejen de hacerlo, pero esto está todo escrito en el manual. Si el tomar nota lo distrae, mejor, ¿verdad? En el manual lo tiene todo. Si puede tomar nota y conservar la atención, no hay problema. Entonces dice en Josué 6, 26 y 27: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo:
maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Cuando usted tiene entendimiento jurídico, Dios va a estar con usted. Amén. Amén. Entonces, pero quiero explicarle algo. Viene Josué, destruye Jericó y levanta una resolución. Y dice Josué, maldito delante de Jehová el hombre que reedificare esta ciudad de Jericó. Pero no solo se refiere a la ciudad física, sino a la ciudad espiritual que estaba edificada ahí. Entonces hay una ciudad que es física, pero también hay un asunto que es espiritual. Mi primera experiencia con eso fue hace muchos años, hace 15 o 16 años, que fui a Honduras, a la capital a Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y de noche tuve una experiencia, el Espíritu me sacó como en un sueño a recorrer la ciudad, pero no físicamente, sino la ciudad espiritual. Y yo miré un gran portón en la entrada de la ciudad, como que fuera un muro antiguo, con el nombre de una potestad escrita en él. Y ahí se empezó a despertar mi entendimiento por estas cosas, ¿verdad? Entonces cuando Josué dice, maldito delante de Jehová el que reedificare esta ciudad de Jericó, no solo es la ciudad física, sino la ciudad espiritual que estaba ahí. Ok, vamos a descodificar un poco, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la ciudad que Josué maldijo fue reedificada en los tiempos del rey Acab. Es probable que fue producto de un convenio, de un contrato espiritual, que Hiel, un rey enemigo de Dios, firmó con Acab. Entonces dice en Primero de Reyes 16, estos son varios siglos después. En Primero de Reyes 16:33 dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Entonces hay reyes que la forma en que edifican lo hacen para provocar la ira de Dios. Hay ciudades edificadas en el mundo espiritual que tienen los diseños niróticos de los arquetipos enemigos de Dios para provocar la ira de Dios. Entonces dice, en su tiempo, en el tiempo de Acab, dice que Hiel, ¿verdad?, de Betel reedificó a Jericó. ¿Qué Jericó reedificó? El lugar físico, pero el lugar espiritual. ¿Por qué sabemos que reedificó bajo los mismos principios? Porque dice que a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó sus cimientos. Y a precio de la vida de Sugut, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora vamos a descodificar el significado de estos nombres. Los nombres de los hijos del rey Hiel nos revelan el significado espiritual que descodifica la ciudad que Josué había maldecido. Había dicho Josué, maldito delante de Jehová el hombre que le va a reedificar esta ciudad de Jericó. Entonces el nombre del primogénito era Ab-Irán. El nombre lo puede relacionar por ahí usted. Ab-Irán, o el padre de Irán. Y significa padre en un lugar alto. Y Sugut en hebreo significa fuerte y exaltado. Entonces, en la reedificación de Jericó se estableció un lugar alto para exaltar al hombre fuerte de aquella región.
Yo me molesto cuando veo apóstoles y profetas que se van a ciudades y se toman un selfie con un obelisco edificado a Mahoma. Y usted los ve a los hermanos, ¿verdad? Tomándose la foto ahí con la Estatua de la Libertad, un monumento a la Reina del Cielo. Y usted ve a los hermanos que se ponen aquí, los nicaragüenses, detrás de la foto de Rubén Darío, el más masón y padre de la masonería, tomándose fotos. Y así les puedo mencionar muchos, pero no quiero que nadie se enoje. Quiero nada más, mi licencia no es para ofender a nadie. La licencia que se me dio nada más es para despertar, dice el apóstol Pablo, vuestro limpio entendimiento. Aleluya. Muchas de las musas consagradas a las fiestas darianas, en las últimas se han suicidado a los 18 años, ¿verdad? Sí, aquella región. Y vaya y léalo donde usted quiera. ¿Saben? Una vez estaba escuchando yo, leyendo el escrito de un masón nicaragüense, y cuando ellos escriben de Rubén Darío, dicen Darío, el hermano mayor. Santo Dios. Hay gente que no me quiere, pero Dios me ama. Aleluya. Y yo sé que esto culturalmente es fuerte, pero todavía vamos a ver cosas más feas. Aleluya. Pero diga, bendito el nombre del Señor. Es que esto es como alguien también dijo por ahí en Apocalipsis: el que tenga entendimiento entienda y cuente descodifique, discierna. No solo se refiere a números, interprete. Santo. Entonces, estoy leyendo mis notas, ¿va? Es importante que apóstoles y profetas e intercesores y todos los ministerios seamos conscientes que es muy probable que en nuestras ciudades y naciones ya muchos de los pactos antiguos fueron derribados, ¿verdad? O sea, hay gente echándole aceite a un cerro que hace 1000 años estuvo endemoniado, pero ya no lo está. Yo me empecé a fijar en la ciudad donde yo vivo, que llegaba por una vez un hombre importante, ¿verdad? En aquel cerro, dice, allá hay un principado, lo hago y lo reprendo. Acá vuelve a llegar otro. Y yo el día que ese hombre de Dios, yo sentí una manifestación del Espíritu. Pero ya como los 2 años llegó otro. Allá hay un principado, lo hago y lo reprendo. Y así va, yo digo yo, pero ¿quién lo ata? ¿Quién lo suelta? Ya no lo echaron, ¿no? ¿Me entiende? Porque no solo porque es museo, o por esto, por lo otro, hay lugares de aquellas reedificaciones antiguas que ya no hay nada, pero frente a nuestras narices, los arquetipos, los masones están edificando cosas y hasta invitan a los pastores a poner la primera piedra para que después, cuando la iglesia los quiera reprender, el diablo dice: yo tengo un derecho legal y una legitimidad. Eso es como cuando a usted le dicen: vaya a votar por fulano. No se voy a poner de ejemplo a los chicos que fueron a votar por un hombre, y en Colombia y en otras naciones, ¿verdad?, que están a favor de la ideología de género. Y entonces cuando reprenden al diablo, señor, yo reprendo al diablo, dice apelación. Él perdió su voto, dice. ¿Cómo me reprende si él ejerció su derecho a mi favor? Aleluya. No, con este hasta cantar fuego. Se me oye la voz, pero como... Sigamos entonces. Entonces hubo en tiempo un sacerdocio donde eran chamanes, brujos y todo, pero ahora hay un sacerdocio moderno, ¿verdad? Entonces yo conozco lugares donde el impacto del evangelio ha sido tan profundo en la sociedad y la cultura que ya muchos de estos altares se desvanecieron. Las líneas de sucesión sacerdotal se cortaron, los altares están abandonados, sin ofrendas y sin sacerdote. Aquel culto se ve desvanecido. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hay lugares donde, voy a explicarlo aquí primero, diga conmigo, un principado. Dígalo así conmigo, fuerte, diga, un principado.
¿Cómo yo identifico un principado? Entonces voy a encontrarme un espíritu que tiene asignado a su nombre un territorio. Porque yo sé que ese territorio está bajo su influencia, porque él tiene un altar, una ofrenda y un sacerdote que invoca su nombre. Por ejemplo, la Virgen de la Merced, Matagalpa, tiene sacerdotes, tiene ofrendas y tiene sus festividades. Y ya con eso usted puede identificarla, que un principado es un espíritu territorial que tiene a su nombre, ¿verdad?, ofrenda, altares y sacerdotes. Por ejemplo, en Albolonga, yo conocí al profeta Chequiná, que se enfrentó al sacerdote, ¿verdad?, de un ídolo que había ahí. Y él ató al sacerdote, se acabaron las ofrendas y se acabó el altar. Porque la guerra espiritual territorial, ¿verdad?, que libró Elías fue primero contra los sacerdotes. Entonces se tienen que acabar las ofrendas y los asuntos. Y ustedes, y esto es profecía para ustedes, porque en esta ciudad se va a desatar una guerra espiritual territorial fuerte. Hay una revelación que el Espíritu Santo va a traer en medio de sus hijos, ¿verdad?, para ir a liberar lugares específicos. Por eso usted va a juzgar de santidad, obediencia, faltas y pantalones. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, quiero que recuerde que una deidad no es otra cosa que la máscara de un caído. Entonces, aquí es donde está ocurriendo en muchas ciudades de América y del mundo una reedificación. Ya no son aquellos asuntos antiguos, milenarios. No, ahora hay una reedificación a cargo del sacerdocio, de los Illuminati y la masonería. Porque hay mucha línea de sucesión milenaria que se cortó. Yo pregunté una vez, no voy a decir el lugar aquí en Nicaragua, donde se hablaba de brujos de aquí, brujos de allá, y una vez en una reunión pastoral me dijeron, ese es el nieto, este era el brujo mayor. Ya se los ganaron por aquí, por los hermanos. Entonces ya no hay sucesión, se acabó ese sacerdocio, se rompió el altar, se acabaron las ofrendas. Pero hay una reedificación moderna, así como en el asunto de Jericó, ¿verdad? Espero haberme explicado. Pero si no, que usted lo puede revisar y encontrarle también el entendimiento. Amén. Ok, ahí tiene el ejemplo de una resolución. Ahora le voy a mostrar una resolución, porque hablamos primero de resoluciones y sentencias. Vamos a poner el ejemplo de una resolución. En el manual hay varias, aquí solo estoy poniendo dos ejemplos. Una del nuevo, una del primer testimonio y otra del segundo testimonio. Amén. Entonces hay una resolución de la iglesia primera contra los perseguidores. Mire, hermano, el amor, diga conmigo, el amor no anula la justicia. El amor solo la perfección. Dios es amor. Pero el mismo texto que dice que Dios es amor también dice que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amar. Pero dice el rey David, justicia y juicio es el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro y su fidelidad lo rodea. Entonces, nosotros tenemos que ejercer la autoridad en amor y ejercer la autoridad para salvar. Pero hay gente que hay que ponerla en su lugar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. En el templo donde nosotros nos congregamos, se puso una vez un hombre a traficar drogas y empezó a contaminar aquel lugar, una avenida universitaria. Y no solo eso, sino a que asediar a una de las hijas del ministerio. Entonces me salí yo un día con dos ancianos de la ciudad y le digo, vengan para acá. Sentí como un impulso del espíritu. Vengan para acá, ahí están traficando droga, levante su mano y diga conmigo, en el nombre de Jesús, establecemos una cuarentena
de aquí a 40 días, si no se han arrepentido, los entregamos en manos de la autoridad. En medio de esos 40 días hubieron un par de campañas y llegaron iglesias a predicar ahí. Pero cumpliéndose los 40 días, estábamos nosotros saliendo un culto del domingo, y nosotros cuando estábamos saliendo, la autoridad montó un operativo y se lo llevó a los que no se arrepintieron. Entonces hay gente que hay que mandarla a guardar, y allá les predicamos, y después nos sacamos como siervos de Cristo. Amén. O sea, cuando se enojen, tampoco andan diciendo groserías, ni ejecutando así las cosas. No, estas cosas requieren dirección del Espíritu, testimonio del Espíritu. Y nuestro propósito es amar, ¿verdad? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Ok, entonces miren una sentencia o una resolución espiritual de la iglesia primera. Hechos capítulo 4, versos 27 y 28. Dicen ahí reunidos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Verdad? La persecución estaba demasiado fuerte. Entonces vienen ellos sentaron con esa oración en el banquillo de los acusados, a Pilato, a Herodes, a los del Sanedrín y otras personalidades, y les dijeron: Señor, mira sus amenazas. Diga conmigo: Señor, mira sus amenazas. Aleluya. Y ellos siguen orando y dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Eso está escrito en Hechos, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer. Entonces ellos, ¿por qué ellos hicieron eso así? Porque cuando usted lee el Salmo 2, en el Salmo 2 está la base jurídica de la resolución con la que ellos oraron. En el Salmo 2 está escrito la sentencia de aquellos que conspiran contra la autoridad del Mesías. Y él dice: ¿por qué se amotinan? La palabra amotinamientos es un levantamiento, ¿verdad? Con la intención de derrocar. Y entonces dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se juntarán los reyes para conspirar, dice, pero dice: el que mora en los cielos, dice, se reirá de ellos. Entonces alguien se pregunta: ¿por qué Elías se burlaba de los profetas de Baal? Porque la burla antecede al juicio. Dice: el Señor, dice, se burlará, se reirá de ellos, luego los turbará con su furor. Y entonces Elías quedaba viendo a los profetas de Baal, que estaban acostumbrados en aquel altar a presentar un cierto rango de ofrendas. Entonces las ofrendas antiguas a veces podían ser los frutos de la tierra, a veces eran un buey, a veces era un toro, a veces era una doncella. Habían rangos de ofrendas, ¿verdad? Pero la ofrenda más alta no era la del primogénito. Y una vez un rey pagano, que Israel estaba ganando la batalla, se fue y sacrificó a su hijo primogénito, y Israel se turbó. En otros rangos de ofrenda sacrificaban doncellas, pero la ofrenda más alta era la sangre del sacerdote. Por eso los sacerdotes de Baal se sajaban, le hacían: Saal, no nos dejes solos. ¿Y qué hacía Elías? Se burlaba de ellos, ¿verdad? Entonces Elías le decía: está meditando, decía Elías, está meditando, no va a venir, te dejó solo. Se burló de ellos y luego se ejecutó una sentencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que en nuestro tiempo nosotros no podemos andar con palabras de muerte.
Porque el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos dijeron, Señor, hacemos chicharrones ya de samaritano, hacemos descender. No, ustedes ni siquiera saben a qué espíritu están oyendo. El Hijo del Hombre no vino para perder el alma de los hombres, sino para salvarla. Ese es nuestro evangelio, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero si yo miro a un hechicero maldiciendo mi ciudad, yo le regreso su maldición. Y que en el quebranto que él soltó sobre otros venga su arrepentimiento, si se arrepiente. Porque no vamos a ser más buenos nosotros que Dios. No es que a veces nosotros desechamos gente que Dios sigue amando, porque Dios lo ve de lejos. Entonces, tampoco es para que usted se suelte ahí con una vara a andar. No, haga con amor, con autoridad. Nosotros no podemos andar juzgando gente a la que no hemos predicado el evangelio. ¿Entiende? Esto es con amor, esto es con entendimiento, pero también con autoridad. Amén. Aleluya. Yo estoy contento porque yo estoy viendo que Dios está despertando entre ustedes un espíritu y un entendimiento, y me gusta ver aquí gente joven, ¿verdad? Porque ahí en nuestra juventud también mucha gente metida en problemas. Por ejemplo, demasiada gente metida en la adivinación electrónica. Vamos a ver si ya le dan ayuda. Y uno dice que va a viajar, porque va a tener, y todo eso es adivinación electrónica. No se lee las cartas donde un brujo, pero se las lee Facebook. Y hay mucho anatema, mucha contaminación. Entonces todo eso, si usted va a entrar en guerra espiritual, yo le digo a la gente que va conmigo a hacer esas cosas, si usted va a estar como Elifas, mejor quédese en casa. ¿Se acuerdan que les dije que Job tenía un amigo que dejaba Elifas? Que se llama, su nombre es el sirviente del Dios de oro. Y entonces él tiene una su esposa ahí toda rara, dice que se le paró de frente un espíritu sin cabeza y que se le pisaron los pelos y le dijo un montón de mentiras que después se la fue a ministrar a la foto. ¿Cómo no voy a ver al hombre sin cabeza si estaba viendo Harry Potter, Doña Polo y todas esas cosas? Entonces, si lo voy a llevar a un discípulo conmigo a acercar el espiritual, yo no llevo gente que me ande soltando espantos a mi lado. Uno, porque el enemigo lo puede golpear, ¿verdad? Y yo tengo que responder por su vida. Si yo llevo a alguien a la guerra, yo respondo. Pero yo no respondo por gente que no me guarda obediencia. ¿Entienden? Entonces, esto es para que lo hagamos con entendimiento. Con entendimiento. Le dijo el Señor a Josué, dile al pueblo que se santifique, porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros. Es que si no, hermano, ¿quiénes son pastores acá? Su manito. Si no, los hermanos nos dan cuenta. Lo dice una vez una hermana aquí, ¿verdad? Pastor, fíjese que aquí suenan los trastes y todo. Yo necesito que usted venga a orar aquí como cazafantasma. Y entonces yo digo, hermana, si lavan los trastes, déjenle a vos ahí para que se los dejen lavar. No, pastor, que se quede en serio, que feo lo que pasa aquí en la casa. Y entonces un día yo me fui, bueno, yo sí fui a auxiliar a la hermana, oramos y reprendimos, pero cuando yo estaba orando en su casa, ¿verdad? Vi pasar de un cuarto y aquí para allá a uno de sus hijos vestido de una manera, pues, en calzoncillo, pues. Y entonces reprendimos los demonios, pero como a los 15 días me estaban ya, pastor, ya están sonando los trastes, venga, ayúdeme de nuevo. Le dije, no, yo no voy a echarlos usted. Y vaya, mire qué puertas las que están abriendo, que ellos, uno los saca por una puerta y entran por otra. Después ella descubrió que sus hijos estaban viendo pornografía de noche. ¿Entiendes? Entonces, tampoco es que vamos a estar nosotros en cazafantasma. No, a mí me enseñó mi apóstol, el doctor Roberto Bonilla, un par de principios así de bonitos. Y es que, diga conmigo, las batallas que Dios, esto dígalo por derecho de carrera, las batallas que Dios me asigna no me generan cansancio, sino recompensa. ¿Sabe dónde hay provisión de Dios? Pero hacía montones por ti en el evangelismo y la guerra espiritual.
Pero yo no puedo andar tomando batallas que Dios no me asignó. La batalla que Dios me asigna, Dios me da estrategias, tiempos y todo para yo hacer. Pero hay gente que se va, unge cerros, unge aquí, después salen todos picados de aviso. Una vez yo me dio unos hermanos, así hermanos, ustedes andaban en la guerra espiritual o en una partida. ¿Por qué andan así? Todos asustados. Porque a veces nos involucramos en cosas sin instrucción. Una vez una discípula de la iglesia me dijo: pastor, tengo una amiga, me dice que está pasando dificultades, demonios, tiene que hablar de la economía, el esto y lo otro. Yo quiero que la vayamos a ungir su negocio. Y cuando ella me está hablando, le digo: no quiero ir. ¿Verdad? Pastor, ¿pero por qué? Me dice. Porque ya la discerní, le digo. Vaya, pregúntele ahí en cuántas iglesias anda, como el círculo. ¿Sabe por qué está viviendo lo que está viviendo? Porque consultó grupo. Sí, me dice, ella me contó. Entonces que vaya a la iglesia donde ella se congregaba, que confiese sus pecados ahí y después nosotros le ayudamos. Porque hay gente que va dejando agravios y ofensas en otros lugares y no se hace responsable de cerrar sus sitios. Entonces esto no es para darle remendando la vida a la gente. Esto es para enseñarle a la gente el principio, para que la gente viva con autoridad y en entendimiento y en revelación. Entonces, las batallas que Dios le asigna a uno, no es que usted no va a ayudar a otros hermanos, ¿verdad? Pero deje que su pastor y el hermano se pongan de acuerdo. Porque de repente usted va a andar haciéndole la guerra a gente, ayudando a gente que no cuida su obediencia, su santidad, y lo que va a salir es golpeado. Lo que se le va a levantar es un espíritu de venganza. Entonces también una vez me invitan unos hermanos y me escriben, ¿verdad? Que quieren que yo participe con ellos en una guerra espiritual que la tenían bien armada y todo. Yo les digo: hermano, no, le digo yo. Hermano, mire, es que Dios nos habló. Yo no estoy cuestionando que Dios les habló. Yo no estoy diciendo que no es una instrucción del Señor. Pero no es mi guerra. Y ya me dice: ¿cómo que no es su guerra? No es mi guerra. Le voy a decir por qué. Yo tenía grave a mi pastor en el hospital. La única guerra que tengo de frente es la salida de él. Pero usted es parte del ejército, pero usted es de vacaciones. ¿Me entiende? Entonces no puedo andar en todo. Pero sí puedo, ¿me entiende? Tengo que encontrar mi asignación. Tengo que encontrar mi tiempo, mi asignación para hacer lo que tengo que hacer. Lo que más te va a guardar en esto, hermano, que me estás oyendo aquí o que escuche después este audio, es estar en obediencia, en santidad. La obediencia te protege. La revelación te hace camino. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer las cosas con entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Y en la guerra usted no va a salir golpeado. Yo he visto mucho eso, hermano, es que el diablo se me levantó. ¿Cómo que se levantó? Sí, ese se me levantó. Pero está raro eso, le digo yo. ¿Por qué? Me dice. Porque yo leí, le digo yo, lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Usted se imagina caer a la velocidad de la luz? ¿Verdad? ¿Y cómo que se levantó? Si está caído. Usted no ande levantando con sus palabras a un caído. No le ande otorgando autoridad con sus palabras. Usted diga: está leve, tribulación momentánea. Porque a veces no es el enemigo, a veces es el Señor, que no está probando tu fe, sino tu paciencia, sino tu fidelidad, sino tu amor. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la segunda parte, ¿verdad? Pero nos encomendamos a ti, Señor. Diga conmigo: me encomiendo a la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo oro y pido permiso para tocar este asunto, Señor, porque voy a tocar el ejemplo de vida de gente grande en tu palabra. Yo pido licencia y pido permiso, Señor amado, en el nombre de Jesús. También pido licencia y pido permiso porque voy a hablar de muchos hombres en autoridad. Esto que yo voy a hablar, Señor amado, tiene que ver con la vida de gente grande y gente importante, Señor. Por lo cual, Señor amado, si me excedo en mis palabras, te pido perdón.
en el nombre de Jesús, pero pido tu licencia, Señor amado, para poderlo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, ciudadanía divididas. Vamos a hablar un poco de apóstoles y profetas con ligaduras en el alma. Ahora, yo voy a poner el ejemplo en la escritura, ¿verdad? Y voy a tratar de quedarme dentro de la escritura. Aleluya. Pero si es necesario ponemos algún ejemplo, sobre todo mío. Mateo 6:33, dice el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces vamos a descodificar un poco la palabra, diga conmigo, primeramente, ¿verdad? Dice Colosenses, la palabra primeramente, de ahí viene la palabra protón. Eso tiene que, estudie un poquito ahí ustedes que son jóvenes, la teoría atómica, y se van a dar cuenta que el protón es el que nuclea el átomo. Entonces la palabra, hay cosas que son primero, ¿verdad? Entonces ahí se le estableció primeramente de apóstol, profeta, maestro. Entonces hay un principio protónico, ¿verdad? Que ocurre ahí, pero esa es una teoría y que hay que estudiarla para comprender lo que se dijo en la palabra, ¿verdad? No se haga tampoco colocho con eso. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces voy a explicar algo, que muchos tienen ciudadanía dividida y su sentido de pertenencia está dividido. Una mente dividida es como dijo Elías al pueblo de Israel, una mente que claudica entre dos pensamientos. ¿Quién es mi proveedor? ¿Cristo o un gobierno? ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién me llamó? Dios va a usar a cualquiera, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos podemos endeudar espiritualmente. Le dijo Eliseo a Jesse, ¿verdad? Cuando sanó a Naamán y le querían dar aquel montón de ofrendas, le dijo Eliseo a Jesse: no es tiempo para nosotros. Y era una billonada, porque Eliseo sabía que ese rey después iba a abrir el vientre de las hijas de Israel. Y él no podía reprender a alguien que le había recibido ofrendas. Hay un momento que no es tiempo. Una vez yo estaba con una necesidad, hombres de Dios, y llamé a alguien, a una persona buena, a un amigo mío, y con el deseo de comentarle algo, ¿verdad? Porque en otras ocasiones que yo necesité cosas lo llamé, ¿verdad? Y él me apoyó con una ofrenda. Pero esa vez no sé qué pasó, porque cuando yo agarré el teléfono y estoy hablando con él, yo siento aquí algo en la garganta, que como que el Señor me decía: cuelga esa llamada. Y entonces yo colgué la llamada, y cuando colgué la llamada oí la voz del Señor que me dijo: Carlos, no vuelvas a avergonzarme, porque no ibas a hablar como un hombre ungido, sino como un hombre necesitado. Y me dijo: el que te llamé fui yo te llamé, yo te sostengo, yo soy celoso de la puerta a la cual tú llamas. Tenemos que, y hay gente que tiene dividida su ciudadanía en estas cosas. Y en estos, por los días que vienen, el asunto es tremendo, ¿verdad? Ahora miren también este otro ejemplo. Este otro ejemplo de este asunto de ciudadanías divididas, porque esto tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia. Diga conmigo: Dios es mi proveedor y la fuente de mi autoridad. Entonces viene Dios, le dice, se va Abraham con Isaac al monte Moriah. Moriah significa el lugar donde Dios me educa, el lugar donde Dios me enseña, pero también significa destino. Entonces le pregunta a Isaac a su padre, papá, aquí está la leña,
Aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, donde está la ofrenda, donde está el cordero. Y Abraham recibe una revelación y le dice, Jehová Jireh. Y nosotros lo leemos así, nosotros decimos Jehová mi proveedor. Eso no está del todo bien traducido. Porque Dios no dijo yo soy tú. Abraham no dijo que Dios es Dios el que nos va a proveer. Porque el cordero no era para ellos, el cordero era para él. Entonces digo, el Señor se proveerá. Entonces cuando Dios es un Jireh, Dios se provee para sí mismo. Entonces cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, lo que Dios hace primero, voy a revisar tu obediencia. Porque yo te voy a proveer, pero para mi propósito. Y la otra razón por la cual Dios se provee para sí mismo es que nosotros somos sus hijos. Y cuando Dios provee a tu mesa, está proveyendo a su mesa. Razón a mí. Jamás nosotros en el nombre de Jesús. Diga conmigo, cuando Dios me provee a mí, Dios se provee para sí mismo. Hay oraciones que Dios las escucha aquí, preste atención, Dios las escucha aquí, porque no son de sus hijos todavía. Pero cuando Dios oye a sus hijos, Dios los oye aquí, y se entrañas, Israel se conmovieron dentro de mí. Tus oraciones Dios no las escucha aquí, Dios las escucha aquí porque tú estás dentro de Él. Y por eso el que Él desecha por tibieza espiritual, dice no. Diga conmigo, Dios es mi proveedor. Dios es mi Jireh. Y estas cosas son importantes en todos los sentidos. Amén. Entonces diga conmigo, voy a edificar mi ministerio con la provisión de Dios. Voy a poner pan en mi mesa con la provisión de Dios. Y allí hasta los cuervos pueden aparecer, como el profeta, ¿verdad? Lo único que nosotros decimos cuervos y creemos que el cuervo es el animal, podría ser. Pero en la cultura profética de los cuervos eran unos comerciantes de raza negra. Y entonces que le pasaban allá el día, ¿cómo lo quiere? ¿Asado o a la plancha? Aleluya, pero dejemos eso ahí, ¿verdad? Si le gusta, tómelo, si no, siga con el cuerpo. Alabado sea Dios. No hay problema con eso. Amén. Entonces, ciudadanías divididas por tradiciones ajenas, tradiciones grecorromanas, babilónicas, ciudadanías divididas por la presión del globalismo y la presión de la agenda antidios. Hay mucha gente negociando ya lo que puede o no puede decir en una red social. Francia acaba de aprobar una ley donde ellos dicen que si un niño pequeño de 10 años se quiere cambiar de sexo y ellos lo están educando con ideología de género en la escuela, se quiere cambiar de sexo y sus padres se niegan a ayudarlo, entonces le quitan al padre la patria potestad. Lo meten 2 años preso y lo multan con 30.000 euros. ¿Ustedes creen que son amigos de Dios? La agenda globalista y de repente la gente entra en tolerancia. Y después de que entra en tolerancia, entra en una actitud amoral. No, es que yo no me meto con él, y no, que cada quien, ese no es el evangelio. ¿Me entienden? Nosotros no podemos estar medrando en la verdad del evangelio mientras hay miles ofrendando sus vidas por la verdad. Y entonces de repente, aún en el ministerio, ¿verdad?, ocurren cosas. Entonces el evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Y mientras nosotros, esto es profecía en el nombre de Jesús. Es profecía. Yo percibo el nivel de guerra en un territorio por la profecía que Dios me da. Pero oigan ustedes y las naciones de la tierra donde llega este audio. Mientras nosotros le damos cumplimiento a la palabra de Dios y predicamos el evangelio hasta lo último de la tierra, a nuestro camino van a ir cayendo las ruinas de gobiernos y sistemas. Es demasiada la gente que mientras la condición se cumple, no va a quedar en pie.
puedo decir más de lo que estoy viendo, porque todo tiene su tiempo, su hora y su lugar. Santo es Dios. Y nos decía, no recuerdo si era que le había se le había predicado a, no recuerdo que a 3.000 millones, cuando son 8.000 millones de personas. Entonces nos decíamos que había 5.000 millones de personas que no se les ha predicado. Pero la pregunta es esta. Me he dado cuenta en estos últimos tiempos que hay muchos países donde no permiten que la palabra de Dios se predique. En algunos países es preferible andar una monja en la mano que una Biblia en la mano. ¿Usted cree que los seres humanos somos los que vamos a alcanzar todas esas personas? ¿O tienen que haber ángeles o algo más espiritual para que se alcance la predicación del Evangelio? Al principio de mi vida cristiana me aprendí un canto que cantaban en la iglesia de Dios. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de maldad por un mundo mejor. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Pero hay ángeles en el camino. Alabado sea Dios. Hay un versículo de la Biblia, no sé si yo estoy equivocado, pues porque quiero confesarle eso, pues, que yo pudiera creer eso por tanta maldad que tiene la predicación del Evangelio. En el libro de Apocalipsis 14:6 dice que van a haber ángeles que van a predicar el Evangelio al mundo. Ahora, lo que estamos viendo, yo considero que estamos llegando a momentos tan difíciles ahorita. Y los que se oponen a la predicación del Evangelio porque creen que eso detiene su avance. Aleluya. El Evangelio es la oposición más fuerte para que ellos alcancen los Dios. Claro. Pero diga conmigo, el Espíritu Santo siempre se le adelanta al enemigo. El mío dice, ya llegué donde yo le tenía la trampa. Entonces, tenga paz en esto. El que dirige este asunto es el Espíritu Santo. Y Él tiene gente hasta del otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas demasiado extraordinarias que están ocurriendo. Nosotros tenemos una asignación a veces limitada geográficamente, pero no hay barrera para tus oraciones. No hay barrera para tus oraciones. Entonces, sigamos. Entonces, avancemos un poquito más. De la palabra ciudad, hay que decir que la palabra ciudad se desprende de un concepto desde el cual se desprende la palabra ciudadanía. Y de la palabra ciudadanía, porque estamos hablando de ciudadanía dividida, se desprenden beneficios y responsabilidades. En el caso de la Escritura enseña, ¿verdad? Diga conmigo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Voy a decir algo que usted se podría molestar. Mi ciudadanía está en los cielos. Yo tengo un pasaporte nicaragüense por asuntos de legalidad, pero mi ciudadanía está en los cielos. Y no crea que Nicaragua era buena cosa, oiga. Su nombre en el náhuatl se traduce como 5 muertes. Mi ciudadanía está en los cielos. Allá está mi herencia y mi destino. Pero esta es tierra que yo tomo por herencia. En la tierra que Jehová tu Dios te da, dice la palabra. Amén. Aleluya. Pero también es mi derecho legal.
¿Me entienden? No es para que lo desechemos, es para que lo usemos correctamente. Amén. Entonces, no tener ciudadanía es una condición de orfandad espiritual. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, la palabra ciudad es muy importante porque naciones e imperios fueron gobernados desde una ciudad, ¿verdad? Sobre la palabra ciudad significa el lugar guardado por el vigilante o por el arquetipo, ¿verdad? Un principado, cuando usted lo estudia desde la estructura de la lengua griega, es un arquetipo. Que viene de la palabra arqué, que viene de la palabra arquitecto, ¿verdad? Entonces es un arquetipo. Arquetipo, diga conmigo, arquetipo. Entonces, arque es diseño y tipo es tipología y simbología en sus diseños. Entonces, eso viene desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Hay ciudades hechas con unos diseños masónicos terribles y la gente va y se toma fotos. Y Baal le dice, y Baal se pone detrás para salir en el selfie. Mucha ingenuidad. Roma, por ejemplo, fue la ciudad donde se gobernó el imperio, ¿verdad? Que gobernó a muchas naciones. Jerusalén, diga conmigo, la ciudad del gran rey. Y dice la palabra en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Aleluya. Ahora voy a poner el ejemplo y por eso le pedí permiso al Espíritu Santo, porque voy a exponer la ciudadanía romana del apóstol Pablo. Entonces diga conmigo, Pablo tenía doble ciudadanía. Ese no es el problema, que usted tenga ciudadanía nicaragüense y americana, nicaragüense y española, nicaragüense y costarricense. El problema no es que tenga doble ciudadanía, sino que tenga ciudadanía dividida. Allí está el asunto. Entonces vamos a hablar aquí de la ciudadanía del apóstol Pablo, de la crisis del profeta Elías. Vamos a tocar un poquito a profetas ligados en el alma. Isaac era un profeta ligado en el alma. Entonces mire lo que le pasa a Pablo. En Hechos, capítulo 9, verso 29, 30 y 31, literalmente dice ahí, estoy leyendo la escritura de la Reina Valera. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, le sacaban como un archivo. Pablo testificaba y un espíritu de muerte se manifestaba contra él. Hechos 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire lo que pasa. Pablo llega a Jerusalén y dice, y no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino 14 años después. Llega y le dan la diestra en señal de compañerismo, ¿verdad? Pero la diestra en señal de compañerismo es el, diga conmigo, el saludo hebreo. Entonces los romanos se saludaban así, hacia seres humanos, este era el saludo romano, ¿verdad? El saludo profético era este, los hebreos. Somos hijos de un mismo padre, tenemos un mismo padre, un mismo linaje. Entonces esta es la diestra en señal de compañerismo. Esto es, yo te sostengo y tú me sostienes. Esa es la mano que le dan a Pablo. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Le dan la diestra en señal de compañerismo. Aceptamos tu autoridad, tu llamamiento, tu ministerio, respetamos tu asignación. Tienes un lugar en medio de nosotros. Pero a pesar de eso, dice que lo agarran, se lo llevan a Cesarea y lo mandan de regreso a Tarso. Eso es navegar como 300 kilómetros por el Mediterráneo y después subir hacia Turquía como otros 400 kilómetros a pie, a lomo de camello, no sabe cómo. Es una distancia muy larga para ir a hacer turismo. Pero Pablo es enviado a Tarso para resolver un asunto de ciudadanía dividida. Entonces, dice que las iglesias, Hechos 9:31, entonces que las iglesias tenían paz por toda Judea, porque mientras andaba con ellos uno que tenía ciudadanía dividida, se les montaba la guerra a ellos también.
Hay gente que es como Jonás, hermano. Porque anda archivos que lo andan siguiendo. Una vez me dice a un hermano, le explico yo a un amigo, a un profeta. Hay que tener cuidado cuando uno le dice, yo lo unjo a usted como profeta, y no lo educa para ese oficio, porque toda grosería que de manera desalineada ese profeta diga es un archivo en su boca. ¿Sabe que los judíos a nivel rabínico, los que tienen entendimiento profético, no le dan una profecía a alguien si no lo educaron para vivir con él? Y nosotros disparamos a todos lados. Pero Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Entonces lo envían de regreso a Tarso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con Tarso? Y Pablo allí escribe sobre ciudadanía y nuevo nacimiento. Entonces, diga conmigo, yo no puedo andarle profetizando a mi nación y a otras naciones su futuro sin resolver mi pasado. Entonces, hay una necesidad urgente que intercesores, apóstoles y profetas vayan como el apóstol Pablo a resolver los archivos de su pasado. El problema no es tener doble nacionalidad, sino tener ciudadanía dividida. Porque Pablo adquirió ciudadanía en la ciudad de Tarso. Eso viene de una ciudad en Turquía dedicada al dios Tarku, ¿verdad? Y esa ciudad de Cilicia, de la provincia de Mersin, la actual Turquía, su antiguo nombre es Tarso, que proviene de Tarsá. El nombre original de la ciudad en la lengua hitita es Tarku, sus primeros pobladores, y se deriva posiblemente del dios pagano Tarku. Y esa ciudad tenía un convenio de doble nacionalidad con Roma. Los que nacían ahí tenían derecho a ser ciudadanos romanos, porque ellos también tenían que reconocer al César como una deidad. Y fue Pablo, ¿verdad? O sea, era como, lo llevan a mi hijo, en Estados Unidos lo llevan a hacer su examen de ciudadanía, ¿verdad? Y tiene que levantar la mano, ¿verdad? Y hacer compromisos ahí. Y ese lo hiciste, le digo yo, uní los labios. Porque entonces los que en Tarso decían, los graduaban como ciudadanos romanos, ¿verdad? Tenían que decir aquella grosería al César y reconocer al César como una deidad. Pablo solo en una ocasión es que Pablo, ¿verdad?, lo iban a azotar. Y cuando lo iban a azotar, ya lo habían azotado varias veces. Entonces dice Pablo, sí, mis romanos soy ciudadano romano. Y él hace una apelación jurídica a partir de ahí. Ok, pero el asunto es que es la única vez. Después usted ve que Pablo dice en sus cartas, dice Pablo, no dice ciudadano romano, dice apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios. Pablo de Cilicio, pero dice Pablo, judío de la ciudad de Cilicio. Pablo nunca volvió a usar aquella expresión de reclamar un derecho como ciudadano romano, porque precisamente ese era el archivo que había en el mundo espiritual en su contra. ¿Me entiende? Entonces diga conmigo, no tengo que tener cola que me pisen archivos en mi contra, porque nosotros tenemos que alcanzar no solo el nuevo nacimiento, sino la nueva creación. Y eso es otro asunto, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor. Esto es para crecimiento, entendimiento espiritual. El Evangelio prediquémoslo de manera sencilla. Y cuando predicamos el Evangelio, dice Isaías, el que ande en este camino, por torpe que sea, no se encargará. Y no se esté dejando enredar de aquellos que dicen que usted tiene que decir Jesús, dígale Jesús. Usted es gentil como yo. Alabado sea Cristo. Y si le gusta de vez en cuando decirle Yeshua, pues dígalo, ¿verdad? Pero eso no cambia nada. Tiene que ver con tu fe, con la relación que usted tiene con Él. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Ahora, se percató que Pablo tenía un problema no de doble nacionalidad, sino de ciudadanía dividida. Y eso se tuvo que resolver para que él pudiera ser el apóstol, ¿verdad?, que llenara la tierra del Evangelio en su tiempo. Amén.
Aleluya. Vámonos ahora al santo. Bueno, ya oramos porque aquí vamos a tocar uno grande. Primero de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá. Por ahí va bien él, porque se queda dentro del territorio mesiánico, ¿verdad? Ahí está bien. Y dejó allí a su criado, 19:4 ahora. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro. Diga conmigo, hágale así, ¿ven? Un enebro, un enebro, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre la agua. Qué rico es comer algo cocinado por ángeles. Alabado sea Dios. Y una vasija de agua, y comió, y diga conmigo, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Dios no tiene problema con tu reposo, con tu descanso, ¿verdad? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Diga conmigo, hasta Horeb, monte de Dios. Aleluya. Pero mire la instrucción, ¿verdad? Mire la instrucción. Vamos a descodificar un poco esto. Entonces la sombra, diga conmigo, la sombra del enebro del desierto. El enebro es un árbol del cual se pueden hacer perfumes y fragancias. En algunos casos son variedades que cuando están en zonas muy desérticas, ¿verdad?, no tienen vegetación y no sirve como una sombra. Entonces Elías se fue a meter a la sombra de un enebro que probablemente no tenía el follaje correcto, ¿verdad? Entonces eso lo estaba deprimiendo. Él se fue a meter en la fragancia del desierto. Ahí estaba en un problema el profeta, porque se fue a cubrir en la fragancia del desierto. Pero fortalecido con aquella comida, ¿para dónde salió? Y el Señor le dijo: vuélvete por tu camino de regreso a enfrentar tus temores. La prueba es la antesala de tu bendición y tu promoción. Entonces, cuando Dios lo manda a usted de regreso a enfrentar sus temores y usted aprueba, entonces viene tu promoción. Bendiciones, Pastor Trejos. Ya vamos de camino, aleluya. Pero estoy grabando, oiga, pensando en usted. Entonces, la prueba es la antesala de mi promoción. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué año estudias? ¿Tercer año? ¿De? Administración de empresa, ok. Cuando ibas a salir del bachillerato, te hicieron un examen, una prueba, una monografía, ¿verdad? Okay. Y si no la pruebas, no vas al próximo nivel. Así pasa con el niño que va de sexto, en la cultura nuestra, va en otros sistemas educativos diferentes, pero pongamos de ejemplo al nuestro. Entonces va a ir el muchacho de sexto grado a la secundaria, tiene que aprobar los exámenes. Dios va a ampliar tus dones, tu revelación y tu autoridad. Tienes que aprobar los exámenes. La prueba no es mala. La prueba justifica tu bendición. ¿Me entiende? Entonces, y cuando nosotros hemos reprobado algunas asignaturas del Espíritu, nos pasa como Elías: vuelve por tu camino a enfrentar tus temores. Santo Dios. Entonces, dice, vamos a ver,
Entonces Elías llega y se mete en la fragancia del desierto. Eso es para deprimirse más. No es que hay palabras que no te levantan, hay palabras que te afligen. Hermano, ¿y cómo está esta situación? Dice, está dura, hermano. ¿Cómo sentí el culto? No sentí nada. Hay gente con la que uno no habla. ¿Me entiendes? No. ¿Cómo está la situación? ¿Verdad? Diga conmigo, mi Dios suplirá todas las cosas. Un día me faltó algo, lo consagro en ayuno al Señor. ¿Me entiendes? Porque hay situaciones que son difíciles. Hay situaciones donde nuestra fe es probada. Y todos llevamos las marcas de esas pruebas, pero esas pruebas se convierten en las cicatrices de tu batalla. ¿Me entiendes? Santo es Dios. Aleluya. Y no solo le pasa a la gente grande, le pasa a los hijos de Dios. Entonces a Elías se metió en la fragancia del desierto, ¿verdad? Y dice la Biblia que se sentó. Entonces la palabra Yasaf podría ser la pronunciación, ¿verdad? No me crea mucho la pronunciación, ¿por qué? Pero esa es la idea. Significa sentarse, pero también se usa para decir permanecer como quien establece un matrimonio. Elías estaba como casándose con la depresión. No se case con esa circunstancia difícil. No se case, no se ate con sus palabras. No es que el matrimonio se consuma por lo que usted habla y por lo que usted firma. Tanto el juez como el abogado o el pastor le preguntan, ¿acepta? Y tenga cuidado cuando dice así, oiga, hay que revisar mucho la cosa. Voy a dar un consejo a las jóvenes, a los que no se han casado, el que ya se casó, soporte. Pero cuando usted dice acepta, ¿verdad? Usted lo acepta a él con todo el linaje, con toda la familia y con todo el asunto. Y si no es su novio, tenga cuidado, no lo ande besando así, porque aquí hay ADN. Hay ADN. Esto es serio, no recibe esas palabras que son así, ¿verdad? Porque hay ADN, hay demasiado ADN en ese asunto. Decía mi pastor, saliva va y saliva viene, pero hay demasiado ADN en ese asunto. Entonces cuando usted dice acepto, usted tiene que revisar, porque la persona que se va a casar, esto es muy importante, la persona que se va a casar, usted tiene que casarse como una persona solvente. La soltería primero es un estado espiritual. La facultad de casarnos, Dios no se la dio a ningún gobierno, se le entregó, es una autoridad conferida a los padres. Cásese con la bendición de sus padres. Entonces, cuando la persona dice, lo acepto, usted acepta todo. Entonces, mire, usted va y lo ve, va. Y entonces, usted lo mira, dice, como cuando yo me casé. 24 años, guapo, 140 libras, futbolista, atlético. Pero mi esposa nos dio la foto de mi papá. Y por herencia, ¿verdad? Por herencia. Usted fíjese, ¿verdad? Porque no se ande enamorando de esos asuntos novelescos, ¿verdad? Sí, no. Mírelo si es un buen hijo, si honra a sus padres, si no respeta y no honra a su madre, menos a usted que no es nada de él. ¿Y por qué me estoy saliendo? Ustedes son los culpables que me estoy saliendo yo de mi asunto. Santo Dios. Bendito sea Dios. Entonces, echándose debajo significa, ¿verdad? Cuando usted se somete a la influencia de la fragancia del desierto, usted se está sometiendo a esa fragancia, a esa atmósfera. No se someta a la tristeza de una ciudad, a la tristeza no se someta a esas cosas. No acepte esos decretos, no acepte esos pronósticos. Diga, yo soy hijo de Dios. Y Dios es mi jiré, Dios es mi proveedor, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio. La tribulación no se someta debajo del enebro, de la fragancia, de la tristeza. Llore, pero llórele al Señor en el altar, porque Él va a poner sus lágrimas en su redoma y un día va a ser memoria de ellas.
Alabado sea Dios. Y recuerde que Él dijo, no los dejaré huérfanos. Les dejaré otro igual a mí. Santo Dios. Aleluya. Dice, echándose las raíces, Zafat, significa acostarse para descanso, pero tiene la idea también de que se puede aplicar esa palabra para la intimidad del matrimonio, pero también significa acostarse como el que esté esperando la muerte. También se aplica para decir palabras como ayuntarse, caer, cohabitar, dormir. No cohabite con las mentiras del diablo. No duerma con demonios a su lado. ¿Verdad? Porque esa situación es tremenda. Usted se va a acostar. Entonces, que lo último que usted fue la palabra de Dios. ¿Me entiende? Bendiga, sea profético, aún en medio de la lucha y de la prueba, ¿verdad? Usted suelte la palabra en el nombre de Jesús. Y si no hay algo, no está dispuesta a la mesa para mañana, usted diga como el profeta, mañana por la mañana. Alabado sea Dios. Usted bendice con sus palabras, usted va a ver florecer su entorno y por causa suya Dios tendrá que bendecir a usted. Alabado sea Cristo. Usted dice que esta empresa no quiebra porque yo trabajo aquí. Santo Dios. Entonces, también dice cuando se puso debajo esa raíz, esa palabra no la puedo pronunciar, pero la idea es decir como que se fue a fondo. Así le pasó al profeta Elías. Por eso Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y si Dios usó a Elías, y Dios usó a Moisés, y Dios usó a Ananías, Dios lo va a usar a usted, Dios lo va a usar a mí, nos va a usar el Señor y nos va a amar. Y lo grande que Dios va a hacer en estos días y en estos tiempos lo va a hacer con nosotros. Amén. Diga conmigo, yo no moriré, sino que viviré y contaré. ¿Sabe qué significa eso? Profetizaré las obras de Jehová. Amén. Santo Dios. Primera de Reyes 19:9. Y aquí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, Jehová y delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Cúbrete con la dignidad que Dios te dio. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Como iglesia tenemos que regresar proféticamente a reparar cosas que otras generaciones no hicieron. Somos restaurador deportivo, restaurador de calzada para habitar, para restaurar las ruinas antiguas. Vamos a restaurar las ruinas de familias y generaciones y regresarle la dignidad que Dios siempre tuvo para ellos. Y le dice el Señor, a Jehú, hijo de Nin, se ungirá por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, y a Abel-Mehola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Diga conmigo, Jehú. Aleluya. Hay una visitación que esta nación va a ver que tiene que ver con esa unción. Bendito el Cordero de Dios. Santo. Entonces Elías fue un hombre, un profeta,
que tuvo que volverse por su camino. Así como el apóstol Pablo tuvo que ir a Tarso a resolver sus archivos de ciudadanía dividida, Elías como profeta, Dios lo regresó por su camino para que enfrentara los temores que había encontrado. A Pablo lo mandaron de regreso a Tarso, ¿verdad? Como 800 kilómetros, y a Elías 40 días de regreso, pero fortalecido con ese pan y esa comida. Dios te va a fortalecer, ¿verdad? Y usted se va a volver vigoroso en su fe. Estoy viendo una impresión en mi espíritu, pastores. Estoy viendo una generación de la iglesia que Dios, la gente en los hogares empoderada, que donde se lamentó antes va a profetizar. Y los testimonios van a venir a nuestros altares a glorificar al Señor. Y por eso el que no tiene va a venir a la casa de Dios a saber que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. ¿Saben qué dijeron aquellos jóvenes hebreos? Dijeron, el Dios al que nosotros servimos nos va a librar de tu mano, le dice, oh rey. ¿Verdad? Hay gente que dice, pastores dice, mis padres sirven a Dios o mis abuelos, pero hay una generación que dice, el Dios que nosotros servimos. Entonces sea una generación que sirve al Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo fue enviado de regreso a Tarso y Elías de regreso por su camino. Ahora dejemos en paz la honra del apóstol Pablo, ¿verdad? Y del profeta Elías. Yo pedí permiso al Señor para tocar estos asuntos. Ahora vamos a ver la vida de Isaac como un profeta ligado en el alma. Diga conmigo, ligado en el alma. Yo por eso pido permiso para estas cosas, porque este es un patriarca de Israel, uno de los grandes de la fe, pero tenía ligada su alma. Y muchos hombres de Dios, ¿verdad? Uno ya empieza a ver, ¿verdad? Ya empieza a ver por dónde anda el asunto. Entonces Génesis 25, 22. Génesis 25, 22 y 23. Y los hijos, digan conmigo, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Qué embarazo es ese, hermano? ¿Ah? ¿Cómo la ves? Luchaban dentro de ella. No es que él se acomodaba para salir primero. Esa era lucha. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice la mujer asustada. Y fue a consultar a Jehová. Y respondió Jehová, 2 naciones, le dice allá en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces los teólogos que andan diciendo que Jacob era un jacobino y un usurpador no leyeron esa parte de la Biblia. El destino, la madre de los conocidos. Y fue Dios el que dijo, a Jacob amé y aborrecía a Esaú. Aborrecido es que no lo quería, sino que me decidí por Jacob. ¿Me entienden? Sigue la escritura. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en el vientre. No habían ultrasonidos en aquel tiempo, acuérdese. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada la mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella dio a luz. Entonces, el año 70 para ese patriarca significaba una plenitud profética. Y en ese tiempo Dios desató un herencia. Diga conmigo, Dios divide y también separa. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra, porque no se llaman. Aleluya. Santo Dios. ¿Para qué dije eso? Y crecieron los niños, y dice la escritura, y fue Esaú diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. La palabra tienda en hebreo es campamento profético.
Entonces dice que habitar en tiendas, dice en el libro de los héroes de la fe, dice cohabitar en tiendas con gente que tenía la misma fe y la misma esperanza. Entonces Jacob era un hombre que reposaba en la profecía, en el destino. Voy a explicar algo aquí rápido porque ya tenemos un tiempo. Diga conmigo, mantos o pañales. La Reina Valera dice que lo cubrieron con pañales, porque no hay otra manera de decirlo en español, pero no eran pañales, no eran pampers. Y tampoco eran esos pañales que se los compra con docenas. Las mujeres hebreas que recibían profecía para el nacimiento de sus hijos, la barriguita iba creciendo y ella iba tejiendo una tela. Y según la revelación iba escribiendo con el hebreo literal o el hebreo pictográfico la profecía. Entonces la palabra correcta diga mantos o pañales. Esa es la idea de los pañales. Aquello con el que lo recibieron era un manto que tenía la profecía. Entonces cuando Elizabeth estaba embarazada, ella tejía la tela y escribía la profecía. Y ella decía, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado. Entonces cuando Juan el Bautista va a nacer, porque el pañal es para cubrir lo que el niño se ensucia, el manto es para dignificar su herencia y su vida. Entonces cuando venía naciendo, ahí estaban las parteras con el manto sobre que salga, lo cubrimos con la profecía. Y cuando Miriam o María, la madre del Cordero, va a dar a luz también, mientras ella tejía su manto, escribía la profecía que se había dicho de él. Entonces aquella mujer tenía que escribir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando nace el Cordero lo envuelve en el manto de su destino. Deje de ponerle pañales a la gente y empiece a cubrirla con el manto de la profecía. Alabado sea Dios, porque esta nación va a tener hijos grandes. Diga conmigo, hijos grandes, como el hijo Ben. ¿Sabe por qué Jesús entró en un burrito? Porque la palabra burro viene de Ben en hebreo, pero significa el hijo que construye el honor de la familia. Entonces cuando Jesús entra en el burro, he aquí, dice la profecía, Jerusalén, tu Salvador viene a ti, como el hijo que restaura el honor de la familia. Y cuando lo ven entrar en burro, los que entendían la profecía ponían sus mantos. Y aquellos gritaban y decían, mira lo que están diciendo, Hosana el que viene, diga esto se calle. Y decía el Cordero, si estos callan, las piedras van a hablar. Porque iba montado en la revelación de aquel que restaura el honor de la familia eterna. Entonces hay que ponerle a la gente manto de la familia, no pañales. Cuando oramos, cuando predicamos, cuando imponemos manos, pero regresemos al hombre que habitaba en tiendas, que habitaba, ¿verdad?, bajo la profecía. Aleluya. Por eso es importante que los pastores recuperemos la dignidad del manto que se nos ha dado, para que la iglesia habite como Jacob bajo la revelación del Evangelio. Amén. Santo es Dios. Y dice entonces estamos hablando que Isaac como profeta tenía ligada el alma. Y dice en Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí está el asunto, el hombre estaba ligado en el alma por la ofrenda de su hijo, admirado por sus habilidades. Y si Dios no lo ha dejado ciego, el patriarca pone la unción y la herencia sobre la cabeza equivocada.
Entonces Dios deja ciego al profeta para que como profeta y patriarca no dependa de la vista, sino del discernimiento. Entonces cuando el profeta entrega la herencia, le dice al Señor: mira el olor de mi hijo. Él no puede ver, no es por vista, es por discernimiento. Él no puede ver, entonces él tiene que recurrir a la fragancia del Cordero, al olor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Porque dice que los antiguos inquirían qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Entonces cuando le entrega la herencia, él dice: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Pero Dios dejó ciego al profeta porque estaba ligado en el alma. Diga conmigo: como iglesia, póngase de pie, porque hay un derecho legal que nosotros tenemos como iglesia. El Señor dijo: les daré pastores conforme a mi corazón. Pero también eso es profetas, apóstoles, conforme a mi corazón, dice el Señor. Diga conmigo: como iglesia tenemos un derecho legal y oramos para que toda ligadura en el del alma sea quitada de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. En el nombre de Jesús, amén. Por ese derecho legal que usted tiene, hay gente que va a ser libre de la ligadura que tiene en el alma. Hay gente que está ligada en el alma con gente que Dios desechó. Hay gente que está ligada, y voy a hablar de otras naciones, no de la nuestra, ¿verdad? Pero podría poner muchos ejemplos, pero yo creo que el ejemplo está claro. Mejor que el colirio lo ponga el Espíritu. Amén. Pero hay gente que ama gobiernos que Dios desechó. Hay gente como Samuel amando a gente que Dios desechó. Hay gente que ama cosas que Dios dijo: ya no, se acabó. Y eso cada quien interprételo como quiera. Pero Dios sea glorificado en su autoridad y su soberanía. Ya le dije que mientras el Evangelio se cumple y llevamos el Evangelio a lo último de la tierra, hay gobiernos, sistemas en todo el mundo que por cuanto se oponen a la autoridad del Cordero van a quedar en ruina. Pero el Evangelio va a salir. Entonces más le vale a aquellos santos. Siéntese, Dios, siéntese, amado. Entonces dice: y guisó un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado dijo: Jacob, te ruego que me des de comer. E hizo un guisito rojo. Pues estoy muy cansado, dice. Y fue llamado, dice su nombre, Edom, ¿verdad? Y entonces le dice Jacob a Esaú: véndeme tu primogenitura, dame comidita. Le dice: dame de eso que vos hiciste. Si me das la primogenitura, entonces lo que Dios profetizó en el vientre, él lo legalizó. Pero cuando Jacob venía de regreso con su hermano Esaú al campamento de Esaú, le iba mandando ofrendas, y Esaú reconoció la herencia que su padre le dio, porque le dijo: hermano, lo que es tuyo, lo que es mío, es mío. Entonces Jacob no es ningún usurpador. Jacob recibió en legalidad la herencia, ¿verdad? Se la reconoció su madre, se la entregó su padre y se la reconoció su hermano. Todo eso quedó resuelto. Pero el asunto es que Isaac un tiempo estaba ligado en el alma. Y esas ligaduras del alma se tienen que resolver para que se puedan entregar la herencia. A nivel de iglesia local, a nivel de todo. Se tiene que resolver ese asunto. Y los profetas que en las naciones nos van a oír, mejor que vayan a ver, que no anden comiendo mucho guisado. Santo Dios. Aquí está, de Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo él: aquí yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, mire, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera, ¿verdad? Porque no era con el guisado el asunto, era con el cordero.
Y se acercó Jacob a su padre, quien lo palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Dijo también: acércame, le comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga. Y Jacob se la acercó, y Isaac comió y la trajo. También vino y comió. Vino ya significa pacto. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Y le dice: y sirvan de pueblos. Entonces él tuvo una ligadura en el alma, ¿verdad? Ahora mire este otro asunto. Jacob vio a su padre lidiar con una ligadura en el alma, pero Jacob fue el patriarca que resolvió eso. Ahora se lo voy a explicar. Jacob es el que hace en la escritura, diga conmigo, la sustitución profética de los primogénitos. Voy a usar esta cosa que me ayuda, dos sillas aquí, ponga dos aquí y ponga otras allá, y le vaya por otro. Dos cosas aquí y otras allá. De aquella, de esta otra aquí. Voy a ilustrar esto, siga la ilustración, ¿verdad? Génesis 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: y aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manases y Efraín. Génesis 48:2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces dice la Biblia: se forzó Israel y se sentó sobre su cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente que me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y entonces él hace la sustitución profética de los primogénitos, porque Jacob, a diferencia de su padre, no perdió la vista, conservó la vista y el discernimiento. Y entonces viene él, dice: ahora le dice, estos dos hijos tuyos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Diga conmigo: míos. Entonces José tiene sus hijos, pero el patriarca Jacob, ¿verdad?, separa a dos. Le dice: estos tus dos hijos, Efraín y Manasés, le dice, son míos. Los otros los bendice ustedes, pero estos dos son míos. Como Rubén y Simeón serán míos, porque Rubén y Simeón, ¿verdad?, fueron quitados de la primogenitura de Israel. Y cuando Jacob bendice después en Génesis 49 a las tribus, cuando habla, ¿verdad?, habla un asunto, pero él hace la sustitución profética y dice: estos dos serán míos, y dice: y sea en ellos perpetuado mi nombre y el nombre de mis padres. Diga conmigo: sustitución profética de los primogénitos. Cuide su primogenitura, porque hay sustitución a aquella gente que no deseche las ligaduras del alma. Dios va a entregar la herencia a otro. Hay gente que va a ser removida a nivel de asignación. Cuide su primogenitura, honre a sus padres, honre a sus pastores, honre la casa donde Dios nos plantó, porque las herencias van a ser desatadas entre nosotros, pero a los profetas esa herencia la van a entregar a aquellos profetas que no tienen ligaduras en el alma.
ni tienen ciudadanía dividida. Porque cuando vamos a Génesis 49, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declaré lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, hijos de Jacob, de escuchar a vuestro padre Israel. Rubén dice, eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Dice, impetuoso como las aguas. Dice, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre y entonces envileciste subiendo a mi estrado. Y en Génesis 49, 5 y 7 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toro. Maldito su furor porque fue fiero y su ira porque fue cruel. Yo los esparciré en Jacob, dice, y los esparciré en Israel, porque ellos fueron aquellos que usaron el pacto de Dios para una venganza personal. Le dijeron a aquellos circuncídense, y cuando ellos estaban circuncidados, ellos tomaron venganza y los hicieron jurar por Jehová. Y entonces fueron desechados, pero fueron sustituidos proféticamente. Entonces viene un tiempo de sustitución profética. Tremendo. Por eso es importante resolver díganlo conmigo, resolver las ligaduras del alma y la ciudadanía dividida. Amén. Esto es importante para el asunto que se nos viene y se nos va. Termino aquí, diga conmigo, la planificación del día malo. Ok. Job 1:17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y la arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. La palabra arremetieron es, desplegaron una formación hostil y organizada. Significa que hubo una planificación del día malo. Entonces el día malo no es algo que le ocurre a la gente porque iba pasando por una esquina, estaban 12 demonios de goma y vinieron a cerrar la mano. El día malo es el resultado de cuando el enemigo acumula archivos y acusaciones, porque el Hijo de Dios violó los principios de la palabra, los deja olvidados en su pasado, no los resuelve, y entonces un día el enemigo le planifica el día malo. El apóstol Pablo habla de estas cosas, dice que estemos de pie y que en el día malo, dice, estemos firmes. Amén. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, y este es el día malo. Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Jeremías 17:18, avergüenza es lo que me persiguen y no me avergüence yo, asómbrense ellos y no me asombre yo. Dice, trae sobre ellos el día malo y quebrántalos de doble quebrantamiento. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces el enemigo planifica el día malo a causa cuando el Hijo de Dios viola los principios de la palabra. Hay gente que el enemigo le planifica el día malo porque tiene un archivo que ir a resolver a Tarso, tiene ciudadanía dividida. Hay gente que el Señor tiene estorbos en su camino, ¿verdad? Porque está ligado en el alma. Entonces, si nosotros vamos a avanzar a ser una iglesia que puede proclamar sentencia y resolución del cielo, tenemos que resolver estas cosas. ¿Entienden? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar y a levantar una oración a favor de nosotros y de la ciudad. Amén. Estudie estas cosas, pastores, con tiempo y con entendimiento, no se apresuren. Y pregúntenle al Señor, Señor, ¿no será que yo tengo media dividida mi ciudadanía? ¿No será, Señor amado, que tengo alguna ligadura en el alma? Porque nos puede pasar en la iglesia local, con los hijos, en la familia, el espíritu familiar, con muchas situaciones. Yo tengo un amigo, un profeta tremendo que le soltó el manto a un varón que después lo que quería era dividir la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo hizo por la ofrenda que le daba. Santo Dios.
¿Me entiendes? Tenemos que subir el entendimiento, el discernimiento. No ves que este asunto es como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso no podemos andar imponiendo nuestras manos con ligereza. Y si nosotros perfeccionamos la santidad y la obediencia, vamos a ser una iglesia que puede soltar sentencias contra el enemigo, que puede liberar un territorio, que puede preparar el camino a otra generación. Amén. Estamos listos para orar. Pero quiero que oremos juntos. Levante su mano. Dígale conmigo: Señor, que tu Espíritu Santo me ayude. Si por alguna razón en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu hubiera alguna ligadura en mi alma, Señor, líbrame, como dijo David, de mi pecado y de aquel que me fue oculto. Padre, líbrame de toda ciudadanía dividida en el nombre de Jesús. Cancela toda acusación del enemigo. Ahora levante su autoridad y diga conmigo: en el nombre de Jesús, lo cancelo contra mi vida, contra mi familia, contra mi sirviente, contra mi congregación, contra mi ministerio, contra la ciudad, contra la nación. Todo día malo planificado por el enemigo. Yo tomo la autoridad que el Cordero me dio en su nombre, que el Cordero me impartió en su sangre, que el Espíritu me dio en su unción para tirar por tierra la planificación del día malo. De aquí yo me levanto en esta ciudad a favor de mi generación, y hay gente que la hago invisible a la persecución del enemigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios.